Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 6 de junio del año 2022. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa. Primero a Teresa Herrera, que es la única a distancia. Allá está, anclada en Piriápolis. Teresa, buen día. Buen día, ¿cómo están? Buen día, compañeros de mesa, Emiliano, audiencia. Y si me permitís, Emiliano, muy cortito por aquello de anclada en Piriápolis. Sí. Quiero mandarle un saludo muy especial a un fanático de la tertulia, que es Julio, que es el cuidacoches, uno de los cuidacoches de la famosa Feria de los Sábados de Piriápolis, un señor mayor que anda con una muleta, a quien evidentemente no le debe ser fácil ese trabajo, sobre todo en invierno, ¿no? Y bueno, y él todos los sábados, cuando yo le digo hasta el sábado, me dice, bueno, para mí, porque yo a usted en la semana la veo. Bueno. No solo te escucha, también te ve, ¿eh? Bueno. Exactamente, le prometí que le iba a mandar un saludo especial y no quiero dejar de hacer. Bueno, vaya entonces nuestro saludo también para Julio, desde acá, con mucho gusto. Y a las órdenes, claro. Sigo con los saludos para quienes están acá en el estudio. Ahora, Martín Bueno, buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a los compañeros. David Uriarte, con quien nos reencontramos después de una cantidad de semanas. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Y ahora el saludo para el debutante, a quien participa por primera vez, esta vez como invitado, Gervasio Aznares. Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a los compañeros, Teresa del otro lado, y buen día a toda la audiencia que está. El más joven de la mesa, ¿qué edad? 20. 20 años. Así que al parecer sí. ¡Ay, qué divino! ¿Qué otros datos? Somos los dos más jóvenes, Teresa. Opa, mirá. Claro, ahí está. El rey de las relaciones públicas, por lo visto. A ver, algunos datos más. Estudiante de Sociología, oriundo de Carmelo y militante en el Partido Nacional. Militante del Partido Nacional, así es. Bueno. De ahí, futuro colega, ¿viste? Está haciendo buena letra, ya por las dudas. Bueno. Nosotros lo queremos llevar para el... Bueno, vamos a ver qué tal sale esto. 2-2 entonces estaríamos, ¿no? 2 abogados y 2 del palo de la sociología. De la sociología. Yo estoy en el medio, pero... Empezamos, vamos al primer tema. El Plenario Nacional del Frente Amplio aprobó el sábado por unanimidad una declaración política en la que asegura que el gobierno de coalición encabezado por el herrerismo llega a la mitad del periodo con una emergencia económica y de seguridad. Según el texto, aumentan los precios de los productos de la canasta básica, se incrementa la pobreza y aparecen expresiones de hambre, hay más personas en la calle, bajan los salarios y las jubilaciones, se deterioran profundamente las prestaciones del Sistema Nacional Integrado de Salud, siendo su expresión más visible la falta de medicamentos. Los combustibles ya llevan un 48% de aumento en 2 años, impactando en el consumo de bienes y servicios. Por otro lado, la coalición de izquierdas afirma que se asiste a la comprobación de que los problemas de seguridad del país no se resuelven con discursos duros, medidas ineficaces y oportunismo político, y agrega que Uruguay requiere en este tema un espacio de diálogo que permita establecer al mismo tiempo las medidas de corto plazo para mejorar los dispositivos de seguridad, pero por otro lado también cambios estructurales, sociales, económicos y culturales. Al final de la deliberación en rueda de prensa, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que el gobierno es mano para convocar a un diálogo sobre seguridad pública. En materia de seguridad, abrir los brazos para que si el gobierno quiere establecer un ámbito de diálogo donde nuestros hombres y mujeres con experiencia en el tema aporten, el Frente Amplio está dispuesto. Sabe que no tiene todas las soluciones, sabe que no resolvió el tema cuando fue gobierno, sabe que tuvo fallas, pero también sabe que profesionalizó la policía, que triplicó el salario de los policías, que generó condiciones laborales adecuadas y que tiene herramientas del conocimiento de haber estado 15 años. Por otro lado, el Frente Amplio afirmó en la declaración que se avanza en un proceso privatizador y de debilitamiento de las empresas públicas. Perdemos soberanía con la entrega del puerto, la política internacional no genera resultados comerciales ni políticos. En la educación, la única obsesión de las autoridades parece ser atacar a los sindicatos y a la gestión de los gobiernos del Frente Amplio. Bueno, ¿cómo observaron este posicionamiento del Frente en su plenario a partir del sábado pasado? Martín, empezamos contigo. Bueno, yo la verdad leía la declaración y me resultaba un poco asombrosa. Primero por lo formal.
o sea, pocas veces he visto una declaración que es como una ensalada rusa de todo un poco metido ahí adentro, todos los temas en una especie de cuento. O sea, en política estamos acostumbrados a declaraciones un poquito más formales. O sea, con alguna resolución o tomando algo concreto. Esto es como que, bueno, el discurso que hemos venido escuchando hace ya muchas semanas, bueno, metieron todo para adentro y dice cosas que, tipo, es como, bueno, es la sensación que tiene el Frente Amplio. Está bien, manifiesta su sensación. En general, las declaraciones de un organismo tan importante como es el Plenario Nacional del Frente Amplio, yo esperaría más que un montón de sensaciones incluidas allí. Bien, eso por un lado. Y después, por otro lado, hay un asunto que es el modelo neoliberal excluyente que el Frente Amplio, no sé si todo el Frente Amplio, pero por lo menos en el discurso se para decir que hay dos modelos. ¿Tá? Y yo creo que esto es muy malo para el Uruguay, porque básicamente no avanzamos en nada. ¿Tá? Porque no hay dos modelos. Tú decís que no hay. No hay dos modelos. Directamente. Y si quieren lo digo en la segunda intervención, pero, o sea, quiero justificar por qué no hay dos modelos, porque realmente no lo hay. Entonces estamos discutiendo fantasías en vez de discutir algo real. Daoiz, vas tú y seguimos con la roda así, rápida la primera. A ver, yo creo que es una declaración política que abarca todos los temas, es cierto, y que era imposible que en una declaración política abarcara puntualmente cada uno de los temas. Pero lo que a mí me llama más que nada la atención es la reacción, porque ¿qué se espera? Que la oposición hace oposición, y hace oposición porque tampoco ha habido ningún acuerdo. Es decir, el Frente Amplio, como dice Fernando Pereira, tiene las manos abiertas para ir a conversar soluciones. En pandemia inclusive se plantearon más de una vez propuestas, ninguna de ellas fue tomada. ¿A qué aludís con la reacción? ¿Qué es lo que...? Por ejemplo, la respuesta de Javier García. Me refiero a Javier García, otra respuesta que no la tomo en cuenta por la forma. Pero la respuesta de García yo creo que sí me preocupa porque dice, habla de deslealtad institucional. ¿Qué es deslealtad institucional? O sea, criticar no es deslealtad institucional. Distinto sería si el Frente estuviera llamando a un tipo de movilización o desconociendo los organismos públicos o los entes públicos. Nada de eso. O sea, la lealtad institucional para la oposición es hacer oposición y cuando llega un acuerdo, defender esos acuerdos. Entonces, que el Frente Amplio entiende que hay una emergencia económica, entiende que hay una emergencia económica, que entiende que hay una emergencia de seguridad. A ver, lo que ha pasado es que no ha cambiado la emergencia de seguridad de la cual se hablaba en la LUC. Hoy tenemos una cantidad importantísima de homicidios que siguen creciendo y el Frente Amplio en su momento dijo, en realidad bajaron por la pandemia, pero cuando se termine la pandemia van a aumentar y es lo que está pasando. Y lo mismo pasa con una serie de medidas económicas, es decir, por ejemplo, con el tema de los combustibles, si uno va a lo que eran los videos, este gobierno aseguró, o sea, en su momento el presidente de la República actual aseguró, vamos a bajar los combustibles no bajaron, y no es, y quiero aclararlo, es muy importante, no es por los precios internacionales del petróleo, porque del 2008 al 2014 el petróleo se iró entre los 100 y los 140 dólares, más de lo que vale ahora. Por el otro lado, la inflación sigue subiendo a pesar de que el dólar está bajando, lo cual debería impactar. Y sin embargo, hoy estaba escuchando, por ejemplo, que más allá de la inflación, el índice de inflación es un promedio, pero la parte alimentaria subió más de un 11%. Entonces, y por otro lado seguimos teniendo, y el MIDE sigue reconociendo que las necesita, de alguna forma, las ollas populares, porque por algo lo siguen aumentando. Entonces, si hay ollas populares, quiere decir que estamos con un problema. Se puede coincidir o no, se puede estar de acuerdo o no con pero lo que no se le puede pedir a la oposición es que diga que bárbaro que está todo y que esté de acuerdo. El ministro Javier García, ¿qué fue lo que dijo? ¿A qué estaba aludiendo hace unos minutos Daoiz? Un tuit de Javier García ayer decía, el Frente Amplio emitió una declaración sindical, a tono con quien realmente lidera la oposición, el PIT-CNT. Después de 2 años de augurar todos los males en pandemia, radicalizan y dividen. Estuvieron 15 años en el gobierno y no aceptan la derrota, no tienen lealtad institucional. Yo sigo pensando que en realidad la lealtad institucional es otra cosa. Ahora, por supuesto, está
en su derecho, García, a opinar lo que quiera. Gervasio, escuchamos tu primera intervención. A mí no me llama la atención esta forma en la que la declaración fue planteada. No me llama la atención por lo siguiente. Ha sido a lo largo del tiempo, y desde un tiempo a esta parte me ha llamado bastante la atención, cómo se establece títulos, cómo se titula, cómo se tratan determinados temas sin profundizar, y cómo se intenta, al titular algunos temas, dejarlos casi como frases cortas, como eso, titulares, para que, claro, a la hora de leerlos son muy rimbombantes, pero cuando uno intenta profundizar en el contenido de los diferentes puntos, y en la segunda intervención quizás con más tiempo me gustaría tocar alguno de los... porque es larguísima la declaración, o sea, es una declaración para lo que estamos acostumbrados bastante extensa. Me gustaría profundizar en algunos puntos, y en segundo lugar, creo que hay una contradicción enorme en la declaración, y está establecida sobre la base de que pide responsabilidad y madurez, y pide también, a su vez, que no se utilice como oportunismo político de parte del oficialismo. Cuando uno empieza a leer esa declaración, lo que hay claramente es contenido político, contenido sumamente mediático, pero que intenta aprovechar políticamente una situación coyuntural, que intenta en un ítem de la declaración se hace referencia a no tener excusas, a que al gobierno se le acabaron las excusas. Y lo hablábamos recién con Daoís, con referencia a lo que fueron los años anteriores. A mí me parece que si cada vez, en 2022, y cada vez que vamos a hacer referencia al pasado, a los 2 años de pandemia, en términos de excusa, bueno, ahí creo que estamos cometiendo un error, porque fue doloroso para todos, de ahí venimos, es una realidad, cargamos con el pasado a cuestas, y creo que es, en primer lugar, un error establecer que a cada referencia que se haga a los años anteriores es en términos de excusa. No, forma parte de la realidad, están los hechos, y hablaremos sobre los hechos puntuales más adelante, pero eso es un hecho en sí. Teresa. Bueno, la pregunta es, ¿aquellos polvos trajeron estos lodos? Y creo que para los dos lados es válida la pregunta, ¿no? Es decir, la trayectoria de los 15 años del Frente Amplio, tan criticado por la oposición, por el gobierno actual, a su vez estos 2 años de pandemia a los cuales hacía referencia Gervasio, yo creo que las dos cosas, ¿no? Es decir, el Frente Amplio no cumplió con determinadas cosas que debía cumplir. Hay un reconocimiento en la propia declaración del Frente, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la seguridad, y las propias declaraciones que tú pasabas hoy de Fernando Pereira, ¿no? Y por otro lado, sí, los 2 años de pandemia, por supuesto que estuvieron. Pero también es verdad que, desde mi punto de vista, y ahí coincido con el planteo del Frente, yo no sé si hablaría de 2 modelos contrapuestos, porque si analizamos el manejo de la economía, cómo funciona, el Frente no implantó el socialismo, querrá hacerlo en un futuro, pero digo, hoy en día. Pero lo que sí creo es que me parece que la ingenuidad de suponer que porque va a haber mayor empleo, el efecto derrame, ¿no?, en la economía, y que el mercado va a regular, y por lo tanto en la medida en que haya crecimiento por sí solo, ese crecimiento va a determinar que la gente viva mejor, es desconocer el rol del Estado, sobre todo en sectores en los cuales no alcanza con eso, porque vienen muchos años y muchas generaciones de marginalidad y de exclusión. Y si hay algo en lo cual tiene razón el planteo del Frente, es que se ha profundizado, sin duda alguna. Y a las pruebas me remito. En este momento
tenemos niños en situación de calle, cosa que hacía muchos años que el Uruguay no tenía. No importa si es 1, 2, 3, 5, no interesa, porque hay una discusión si son 26, si son 17, no importa. Tenemos una inflación que afecta específicamente en determinados aspectos del consumo de los hogares, y que por supuesto, como siempre, afecta más a aquellos hogares que viven de un ingreso fijo, aquellos hogares que tienen, o que ni siquiera tienen un ingreso fijo, tienen ingresos irregulares, etcétera. Entonces, me parece que la clase política o el estrato político o el sector político, desde cualquier lugar que lo estemos mirando, sigue de alguna manera, y ahí sí le duelen prendas a todos y todas, pensando y discutiendo entre ellos, yo ya esto lo he dicho otras veces, y no pensando que realmente hay políticas de Estado que determinar. El tema de la seguridad claramente necesita una política de Estado. Ya después de todas las pruebas que se han hecho desde todos lados, está claro que necesita una política de Estado. Mensajes de los oyentes, veamos. Tengo acá el de este celular terminado en 035, Marta, que dice: miren la televisión argentina y verán lo que es una emergencia económica en serio. Después, Vivian pregunta a los oficialistas de la mesa: cuando se hace oposición, ¿cómo se proceden? ¿Cómo se hace si no se critica? Y por último, está este mensaje de Ricardo que señala que está en el tercio de indecisos que somos libres. Yo estoy en el tercio de indecisos que somos libres. Los dos mienten y llevan agua para sus molinos y nos perjudican a todos. Yo no me considero oficialista. O sea, honestamente no me considero oficialista, aunque a veces, obviamente, uno tiene posiciones que, entre comillas, defiende al gobierno. Pero no me considero. Sé que hay mucha gente que sí lo hace y tiene derecho a hacerlo. Yo soy oficialista. A ver, Yo soy oficialista. Yo sí. A ver, a mí yo creo que el Frente lo que está haciendo con este posicionamiento político es llevar la discusión a temas superficiales. Y al final, engancho ahí con lo que decía Teresa, el sistema político está discutiendo temas superficiales en una discusión de fondo. Y yo voy a hacer un breve relato de temas concretos. Porque lo que nos machacan todos los días es que el modelo fracasó. ¿Ah? Economía. Pensemos en economía. Sistema tributario. El Frente Amplio hizo un sistema tributario que paga más el que tiene más. Fundamental. Fue un hito del gobierno del Frente Amplio. ¿Se modificó el sistema tributario? No. Sigue pagando más el que tiene más. Zonas francas. Mecanismo de inversiones en el Uruguay extranjeras. Está todo igual. COMAP, zonas francas. Tenencia de tierra y las leyes del Frente Amplio relacionadas a la tenencia de tierra. No cambió nada. El cúmulo de leyes que hicieron que Uruguay saliera de ser un paraíso fiscal. Fue un cúmulo de leyes. No pasó nada, sigue todo igual. Educación. ¿Hay sistema de vouchers? No hay sistema de vouchers. ¿Se resolvió eliminar la ANEP o el CODICEN para hacer una descentralización fuerte? No, sigue ahí, ANEP, CODICEN, Robert Silva peleando con todos esos monstruos marinos de 8 cabezas. Todo sigue básicamente igual. Universidad. ¿Hay una ley nueva de universidades que flexibilice y genere que haya mucha facilidad para que se instalen en Uruguay universidades, se generen institutos? No, sigue todo igual. Salud, ¿se eliminó el FONASA? ¿Cambió el sistema de salud en Uruguay? Es el mismo. Laboral, ¿se eliminaron los consejos salarios? ¿O todo lo contrario? Todos los días escuchamos hablar de los consejos salarios y Pablo Mieres está ahí con los consejos, con esta reunión, esta otra reunión. Ley de flexibilización laboral. No hay una ley de flexibilización laboral. Tenemos las mismas leyes. Empresas públicas, ¿se privatizaron o se intentó? No. ¿Se intentó asociar? No. ¿Se intentó eliminar monopolios? Sí, y fracasó. Uno solo. Y después dejó todo igual. ¿Se pasaron al derecho privado, que era otra cosa? No se pasaron al derecho privado. Tampoco está propuesto. ¿Se eliminaron los directores políticos o la institucionalidad para cambiar? No. Es todo lo mismo. En el Estado. Vino con una lista bien armada, Martín, ¿eh? Sigue. Hay un programa tratando de recordarla toda para... Hay un programa en el Estado hizo los deberes. Para establecer excedentarios, porque hubo en este país. No hay. O sea, el Poder Ejecutivo resolvió no analizar si hay excedentarios o no en el Estado. Están todos ahí, no les tocó. ¿Se eliminaron reparticiones? ¿Se intenta eliminar algo? No se intenta eliminar nada.
¿Hay un análisis del valor agregado de cada repartición del Estado? No, nadie lo hizo. Bueno, y después, agenda de derechos. Despenalización del aborto. ¿Se tocó algo? No. ¿Matrimonio igualitario? ¿Se tocó algo? No. ¿Ley de violencia basada en género? ¿Se modificó algo? No. ¿Cannabis? ¿Se modificó algo? Tampoco. Y la lista puede ser más extensa. Quiero decir, el Uruguay es el mismo. Y esto capaz que es bueno, no necesariamente tiene que ser malo. Lo que es malo es que la política se dedique a, y acá el Frente tiene responsabilidad, porque el Frente está poniendo la discusión política en que hay un otro modelo alternativo. Y la realidad es que hay un modelo Uruguay. Y el Frente, en todo caso, si queremos, colocó su modelo y este gobierno está manteniendo ese modelo intacto. Lo único que hace es gestionar diferente, quizás. Poner diferentes focos, poner diferentes presiones, pero no hay un modelo alternativo. Y si lo hubiera, estaría bueno discutirlo, porque capaz que hay cosas buenas de un modelo alternativo de alguien. Lo dejaste pensando, Adaoís. No, si tengo la respuesta, pero arranco entonces, porque digo, a ver, yo creo que sí, que hay un modelo alternativo y que el Frente no llegó a aplicar todo su modelo. Ahora, lo que me acaba de decir Martín me confirma que el Uruguay que dejó el Frente estaba bien, estaba muy lejos de ser un desastre. Pues esa es otra discusión. Esa es otra discusión. Bueno, pero da la impresión de que si inclusive parece un mérito que no se hayan tocado una cantidad de cosas. Ahora, sí se han tocado. Y yo quiero decir, la LUC, por ejemplo, en el tema de la transparencia, al eliminarse, digamos, el control, digamos, bancario, digamos, eso cambió, porque antes era hasta $10.000, ahora $100.000. El sistema de prevención de lavado está compuesto por un montón de pero yo normas estructurales. te pongo un ejemplo. Yo te podría decir, a nivel... Sí, es casi cosmético. Bueno, casi cosmético. Yo creo que no es cosmético y vamos a ver los resultados después hacia el futuro de esto. Pero yo te diría otras cosas, porque ya que lo mencionaste, por ejemplo, ahora tanto los directorios de primaria, secundaria y YouTube son personales cuando antes eran colectivos, y yo creo que eso va a influir. Creo que también a nivel de normas penales de la LUC, el resultado ha sido tremendo, porque por algo tenemos el nivel de aprisionamiento que tenemos, y que ha generado una situación terrible en las cárceles. También ha impactado en el tema de las mujeres en particular, y esto está reconocido, el desarrollo, la situación carcelaria que no era buena, ahora es mucho peor, y lo dice el comisionado parlamentario, no lo digo yo, fue en el informe que lo dicen. Entonces, en realidad, voy a decir, el gobierno no logró aplicar, o no pudo aplicar, las reformas que... Ahora, hay un discurso que es muy violento en algunas cosas. Puedo decir, no se tocaron algunos de los derechos, no, pero hay permanentemente una tensión con esos derechos. Por supuesto que no por todo el gobierno, sino por los integrantes de la coalición, pero el gobierno lo tolera. Como de la misma forma que en el tema de los delitos de lesa humanidad, el presidente de la República no quiso recibir a Crisol, pero recibió a quienes dicen ser los familiares de los presos políticos, asumiendo que en este país hay presos políticos, con lo que no estoy de acuerdo. Entonces, hay una serie de hechos que sí, que efectivamente, o sea, se puede decir, esto es una emergencia, no es una emergencia, podemos dudar. Ahora, la emergencia de seguridad, que fue la que justificó la LUC, que uno lo ve en el preámbulo de la LUC, ¿no? Y que se plantea hoy, en realidad, yo creo que está grabada, pero en todo caso está igual a cuando la dejó frente. Ahora, se supone que las soluciones mágicas venían, y no vinieron ninguna. Y la pandemia ya pasó. Fue chiquitito. A ver, dentro del modelo Uruguay, desde el retorno a la democracia, está la inflación penal. Todos los gobiernos, cada quinquenio, hacen que las normas penales sean más duras. Y no ha funcionado nunca. Y no ha funcionado nunca. Y estamos de acuerdo. Pero digo, ese es el modelo Uruguay. No es que este gobierno con la LUC hizo algo diferente de que el Frente en sus 15 años o que Sanguinetti antes. Bueno, se nos va alargando esta discusión. Volvemos con Gervasio ahora. A mí me parece fundamental que prestemos mucha atención a una palabra que ha estado acá, porque en política las palabras son fundamentales porque nos marcan la ruta.
se ha hablado una y otra vez de modelo, se repite la palabra modelo cuando ni siquiera nosotros podemos definir hoy de qué estamos hablando. Y es una palabra que se ha repetido una y otra vez y es una palabra que Fernando Pereira ha utilizado mucho. Modelo. ¿Qué hablamos cuando hablamos de modelo? Porque y Martín decía algo muy interesante y quizás daría todo un programa para discutirlo, de cuándo cuándo empieza ese modelo en el Uruguay o cuáles son los ejes que ya a pesar del tiempo se comparten en la convivencia del Uruguay, en la forma de ser nosotros, el Uruguay al uruguayo. Yo creo que viene antes del Frente Amplio. Hay líneas básicas que son antes del Frente Amplio y que significan para el país su virtud y también su defecto. O sea, es su motor y también ha sido y es el freno del desarrollo del Uruguay, de la autoestima del Uruguay. A mí me quiero señalar un par de cosas que no quiero dejar pasar. La primera, y por deformación militante, de entrada nomás en la declaración se habla del gobierno herrerista, el gobierno que encabeza el herrerismo, y es una muletilla que David se ríe porque se ve que se pusieron todos de acuerdo. Es una muletilla, y quizá ese sería otro programa de discusión, que ha utilizado el Frente Amplio, no sé si para deslegitimar, si para marcar confrontaciones internas. Yo sé que soy wilsonista. En la lista de Por la Patria había varios herreristas, pero... La declaración habla de el gobierno de coalición encabezado por el herrerismo. Pero lo dice bueno, como... pero el presidente es herrerista. Sí, gran herrerista. Y el secretario... El secretario también. Sí. Después, No se definen como herreristas, ¿no? Ellos... Qué discusión que abrí. Claro, teóricamente han formado otro movimiento donde justamente confluyen distintas corrientes del partido. El apellido, ¿no? También. El apellido también. Bueno, esa es otra historia. A mí me interesa mucho esta discusión. No voy a entrar en esta discusión. Hoy, por lo menos. Me interesa señalar algunas cosas que la verdad que llaman mucho la atención en la declaración. Mi lista es menos larga que la de Martín, pero igual. Habla de privatización de las empresas públicas. Así, textual. Quiero que se nombre cuál es la privatización de la empresa pública en el país. Habla de un ataque a los sindicatos. Un ataque a los sindicatos. Y es una discusión que tenemos que dar. No es lo mismo el sindicato que los malos sindicalistas que han utilizado mal la herramienta sindical, que es sumamente necesaria para el Uruguay y para la construcción del Uruguay que se viene. O sea, cuando establecemos qué país o qué proyecto de país queremos hacia adelante, es con los sindicatos, pero no es con algunos sindicalistas que han menospreciado la herramienta. Habla de como que el gobierno se suba al carro de la inauguración de obras del gobierno anterior. Absolutamente todos los gobiernos han inaugurado obras que vienen de los gobiernos anteriores. Creo que es bueno que así sea, digo, no hay misterio en eso. En la inauguración de la Feria de la Construcción, porque adelante habla sobre la poca inversión pública que hay por parte del gobierno. En la inauguración hace 15, 20 días, el presidente Luis Lacalle Pou anunció el récord de inversión pública para este año. Récord de inversión pública para este año. Y además hay un plan de saneamiento para más de 50 pagos chicos del interior. O sea, y eso al país le significa una obra pública tremenda. Y otra cosa que me interesa que charlar con, capaz que lo quiere retomar Teresa, se habla del terrorismo de Estado y se habla, digo, porque han pasado días que hemos estado que el tema ha estado sobre la mesa. Se habla de terrorismo de Estado, de una reinterpretación de la historia por parte Leo textual la frase. Sí, por favor. Rechazamos los intentos de reinterpretar la historia construyendo un relato que matiza y justifica las atrocidades del terrorismo de Estado. El camino asumido por una parte de la coalición de gobierno es peligroso para nuestra democracia. Exigimos memoria, verdad y justicia y comprometemos todos nuestros esfuerzos para atender una deuda ética de toda la sociedad uruguaya. Y yo ahí me tengo que detener porque no podemos dejarlo pasar. Esa acusación sin fundamento,
o por lo menos sin ser tan puntillosos en una cosa que es sumamente compleja de tratar y a los que la causa nos interpela, digo, naturalmente que molesta que esto se diga así a la liviana, tiene que ir mínimamente de algún fundamento. Yo dejo pasar que hablen de privatización de... Cabildo abierto el fundamento. Bueno, Digo, Ha hecho mérito Cabildo. bueno, pero y si una parte de la coalición no se está que refiriendo se a diga. esto. Bueno, digo, me parece que No, falta... la primera frase es más general, ¿no? Rechazamos los intentos de reinterpretar la historia construyendo un relato que matiza y justifica las atrocidades de terrorismo de Estado. Ahí no pone el foco, es general. Después dice, el camino asumido por una parte de la coalición de gobierno es peligroso para nuestra democracia. Yo creo que la oposición fabrica y ha fabricado de un tiempo a esta parte un enemigo a gusto, un enemigo sin cara, un enemigo sin voz, un enemigo que no es tal, pero que por comodidad lo eligió hacer así. Creo que Fernando Pereira no ha sabido diferenciar el rol anterior que él tuvo como presidente del PIT-CNT y la diferencia política que tiene ser presidente del Frente Amplio en el discurso. Se nos va terminando, bueno, se nos pasó el tiempo de este tema y falta que hable Teresa por segunda vez, a ver. Bueno, no, yo simplemente decir que me parece que esto de tratar de reimplantar de alguna manera lo que se llamó en su momento la teoría de los dos demonios, trasciende, por supuesto que Cabildo Abierto es el que lleva la bandera, ¿no? Pero trasciende. Me parece que hay algunos sectores de la coalición de gobierno que han hecho declaraciones en ese sentido y me preocupa a mí también porque de alguna manera el terrorismo de Estado es el terrorismo de Estado y es incomparable con cualquier otra actividad violenta, guerrillera, lo que fuera, no tiene parangón, es crimen de lesa humanidad, no hay. Y claro, y eso además se reditúa todo el tiempo porque en el país todavía tenemos grandes deudas al respecto, sobre verdad, sobre justicia, sobre una serie de cosas, ¿no? Entonces, la preocupación me parece legítima, me parece también que habría que haber apretado las clavijas en otros momentos, no solo ahora. Yo soy muy crítica acerca de las conductas de todos los gobiernos con respecto al tema de los desaparecidos. Creo que se podría hacer y se podría haber hecho mucho más y se puede hacer mucho más de lo que se hace, pero bueno, la voluntad política es la voluntad política. De la misma manera que se podría hacer mucho más, y en eso sí tiene razón también el Frente con respecto al tema, a distintos tipos de violencia, ¿no? A mí me parece que el presidente ayer dijo que estamos mejor en materia de seguridad. Y bueno, las mujeres podemos decir que no estamos mejor en materia de seguridad, ni mucho menos. Y eso es parte también importante de lo que son los temas de seguridad. Entonces, yo creo, y con esto quiero cerrar, ¿no? Creo que hay muchas razones en las cosas que se dicen en el Frente, por ahí a algunos pueden no gustarle la forma de decirlo, muy confrontativa. Yo no comparto que Pereira esté más confrontativo, mantenga la confrontación que tenía cuando era presidente del ¿cómo se llama? Del PIT-CNT. Yo lo noto más confrontativo ahora que cuando era presidente del PIT-CNT. Me parece que son roles distintos, me parece que son estrategias distintas, me parece que estamos en una situación política diferente y en una etapa diferente. Bueno. Y creo que la oposición es la oposición también. Eso es la regla del juego. A mí me parece que el tema justamente, eso es la democracia, que la oposición pueda decir lo que considera que tiene que decir. Un apunte de cada uno y cerramos, se nos fue, ¿sí? A ver, ¿qué decías tú, Gervasio? Yo cierro con esto. Creo que en política, repito, las palabras son fundamentales. Es muy peligroso que hablemos de modelo A y de modelo B. Creo... Perdón, Gervasio, ¿te puedo interrumpir un segundo? ¿Cómo no? El modelo final es diferente. Que me digas que hoy en día es difícil, y comparto muchas de las cosas que dijo Martín, porque además son datos de la realidad, pero obviamente que el modelo final es diferente. Tenemos que cerrar. ¿Qué decía Gervasio? Y por último, no me dejan retomar. Y por último, agregar que no podemos dejar pasar a los hechos, que son los que mandan. La realidad es la que manda. Y en 2019 la gente eligió un cambio.
y no un cambio de modelo. Eligió una forma y un estilo de hacer política. David. A ver, la gente eligió lo que eligió y lo mismo que también la ratificación de la LUC, bueno, fue la ratificación de la LUC, pero vamos a entendernos, está claro que hay dos mitades acá, ¿eh? Y entonces hay también, y si realmente se quiere gobernar, es decir, es necesario conversar con la otra mitad, porque además quien gobierna es una coalición que dentro no es un partido, es una coalición. Recién me estaba diciendo que hay herreristas, hay wilsonistas, pero eso no sería una contradicción, pero hay de otros partidos y gran parte de lo que se está planteando tiene que ver con las posturas, por ejemplo, las de Cabildo Abierto, de las cuales el gobierno se tiene que hacer responsable. Se fue el tiempo. Lo último, 2003, este país tenía una emergencia económica y social impactante. ¿Y saben qué pasó? Hubo un referéndum de ANCAP y el Frente Amplio le pegó una paliza al gobierno, una paliza imponente. ¿Saben qué pasó en la LUC? Ganó el gobierno. Son los hechos. Mañana, ¿qué día es? Martes. Mañana tenemos la mesa de análisis político, ¿no? Primer martes del mes. Seguramente sobre alguno de estos temas vamos a volver con ese otro enfoque. Ahora cambiamos. Vamos a la segunda parte de la tertulia de hoy. Seguimos acá, pero por otro lado.